De ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Él es digno, aleluya. Él es digno de toda la honra y la gloria. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Qué honor, qué privilegio estar aquí con el pueblo de Dios. Amén. En Bakersfield, California. Y con todo el pueblo de Dios que viene de diferentes lugares. Vengo aquí con mi hermosa esposa Vanessa Abrego. Amén. Aleluya, y estamos honrados de estar aquí en la presencia del Señor. Amén. Reconozco algunas caras no reconozco. Algunos pastores. Amén. El pastor local. Gracias, Pastor Aguilar, por permitirme estar aquí en este lugar. Amén. A compartir la palabra a los jóvenes. Yo creo que va a ser una palabra para la iglesia en total también. Amén. Brother Arturo Aguilar también, que me mandó un mensaje, dijo: hey, ven para acá y hay que disfrutar en la presencia del Señor juntos. Amén. Doy honra a todos los pastores que están aquí en la plataforma. Décadas de servicio al reino de Dios está aquí representado en esta plataforma. Reconozco eso, es un honor estar aquí y realmente me siento humilde estar aquí ministrando la palabra cuando hay grandes hombres de Dios aquí que lo pueden hacer mejor. Amén. Y con una unción que, hermanos, cuando se trata de servir al Señor, no es algo ligero, que alguien ha estado sirviendo al Señor por muchos años. La palabra de Dios honra a los ancianos, los que andan en el ministerio. Amén. Hemos pasado por estos últimos años por un tiempo muy difícil en la iglesia. Y nuestros pastores, nuestros ministros han estado ahí aferrados al evangelio. Amén. Predicando, ministrando la palabra día tras día, semana tras semana. El diablo ha querido destruir la iglesia, pero aún la iglesia sigue caminando. Aleluya. Aquí estamos y aquí vamos a estar hasta la venida del Señor. Amén, amén, amén. Si tienen sus Biblias, ábrenlo conmigo. Amén. En el libro de Revelación. Estuve preparando un mensaje, pero sentí de parte del Señor compartirles algo del libro de Revelación. Y con la ayuda del Señor, amén, vamos a recibir una palabra que nos va a transformar. Doy honra a mi pastor, Pastor Nathaniel Haney, en Christian Life Center ahí en Stockton, California. Tengo la honra de servir ahí como un pastor auxiliar. Amén. Y también como un profesor en el colegio bíblico. En estos últimos años hemos visto más jóvenes venir al colegio bíblico a entrenarse en las cosas de Dios. Más jóvenes que nunca antes. Amén. Tenemos más de 230 jóvenes, hombres y mujeres también, que se están entrenando, amén, para servir al Señor en el ministerio en estos últimos días, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia y es el momento de proseguir adelante predicando la palabra del Señor con fuerza, con confianza en la identidad que el Señor nos ha dado. El libro de Revelación, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a empezar ahí, después proseguir a otros versículos. Nos dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Alguien diga pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Aleluya. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia. Señor, gracias por lo que sentimos hoy en este lugar. Sentimos tu unción aquí, Señor.
la unción de tu poder, la unción de tu palabra viva. Señor, escudriñanos, Padre, por el poder de su palabra. En el nombre de Jesucristo, transforma a tu pueblo y a esta juventud, Señor, que se tiene que aferrar, Señor, a la identidad que tú les has dado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos toda la honra y la gloria por todo lo que va a suceder en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Amén. Él es digno. Él es digno. Él es digno de toda la gloria hoy. Él es digno de todo el honor. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar sus asientos en la presencia del Señor. La primera cosa que quiero, en lo que quiero enfocar en el día de hoy, es el versículo 1 de este libro. Vamos a aprender un poquito del libro de Revelación y la naturaleza, la esencia de profecía. Ahora no voy a explicar necesariamente profecía en sí, sino lo que significa el libro de la Revelación para nosotros, el pueblo de Dios. La primera cosa es lo más importante. Nos dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. A veces cuando leemos el libro de la Revelación nos acostumbramos a leerlo como si fuera la revelación del anticristo, la revelación de la bestia, la revelación de cosas, profecías que van a suceder, pestilencias, amén, guerras, juicio, muerte, la gran tribulación. Y a veces para nosotros este libro se trata de la revelación de la actividad de la bestia, 666, la revelación del anticristo. Pero este libro, el libro de la Revelación, no es revelación del anticristo, es la revelación de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si miramos aquí el libro de la Revelación, hay que empezar en estos versículos donde empezamos. Yo soy maestro bíblico en el colegio bíblico, así que estoy acostumbrado a ir a varios lugares en la escritura. ¿Cuántos están bien con un poquito de enseñanza en el día de hoy? Amén. Vamos a ir al libro de Juan ahora, capítulo 1. Vamos a comparar lo que vemos aquí en el libro de Revelación con el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Aleluya. 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 Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se llama ese carne? Jesucristo. Y habitó, gracias mi hermano, gracias. Nos dice aquí, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, para nosotros que creemos en la unicidad de Dios, estas escrituras no deberían de intimidarnos, sino que Jesucristo, sin embargo, es el Hijo de Dios. Pero no es hijo como nosotros lo entendemos en nuestra naturaleza humana. Nosotros como humanos somos padres y tenemos hijos con una madre. Aleluya. Y por esa forma, con esa forma de tener un hijo, tenemos un entendimiento de ser padre. Ahora, la naturaleza del Padre, amén, no es igual a la de nosotros humanos. Lo que la palabra nos enseña es que Él creó una imagen de lo invisible para manifestar
su carácter para manifestar su gloria a la humanidad. Porque sin la imagen que representa quién es Dios, entonces no tenemos forma de escuchar las cosas de Dios y mirar las cosas de Dios. Sin embargo, Él creó una imagen de lo invisible. Y ahora lo que vemos en Jesucristo es lo que Dios ha manifestado visible de lo que es invisible. Es por eso nos dice la palabra del Señor que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, el Señor habló en existencia todo el universo que nosotros miramos, y ese mismo poder y autoridad no cambia, sino que fue manifestado en el Señor Jesucristo. Y todo lo que pertenece al verbo ahora pertenece al Señor Jesucristo. Y como el verbo era Dios, Jesucristo es Dios también. Alguien glorifique el nombre de Jesucristo. Ahora, en el principio era el verbo, y esto fue lo que los discípulos en ese tiempo, nos dice aquí la palabra del Señor en el versículo 14, y vimos su gloria. Fueron testigos de esa gloria que se manifestó a ellos. Ahora, regresando en el libro de Revelación, miramos aquí lenguaje similar. Ok. Gloria a Dios. Aleluya, santo, gloria a Dios. Nos dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ahora, sabemos que las escrituras no fueron escritas en el inglés ni tampoco en el español. Sabemos que Jesús no era mexicano, ¿verdad? Aleluya. No era mexicano, era hebreo. Y él hablaba también en el hebreo o el arameo, y también en el griego. Sabemos de las escrituras, los apóstoles escribieron las escrituras en el lenguaje griego, porque el griego era el lenguaje más conocido en ese tiempo de los discípulos. A través de tiempo tenemos traducciones que el Señor ha inspirado a personas traducir las escrituras, y eso es como tenemos la Reina Valera 1960. Aleluya. Ok, cuando nosotros miramos el lenguaje original del griego, miramos que la misma palabra usada para el verbo es la palabra que está usada aquí en el versículo 2 de Revelación, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, o sea, el verbo de Dios. Nos quiere decir que Juan, él fue enseñado la manifestación de ese verbo que era en el principio y fue manifestado por medio del Señor Jesucristo. Y él da testimonio en el libro de Revelación, no del testimonio del anticristo, ni tampoco el testimonio de la bestia o la autoridad de la bestia, sino que el propósito de este libro de Revelación es para revelar el poder del verbo que se está manifestando. Ahora, en el libro de la Revelación miramos los capítulos 1 al 4. El Señor Jesucristo está hablando a las iglesias y nos dice a las iglesias: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Aleluya. Por 4 capítulos miramos comunicación del Señor Jesucristo a la iglesia. En el capítulo 4 visiones empiezan del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 5 algo interesante sucede, y nos dice que solamente Jesús, que es el cordero inmolado, es digno de desatar los sellos. Aleluya, los sellos.
Hay que mirar eso porque eso es algo importante. Amén. Para este mensaje, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, alguien diga ninguno, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Wow, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Eso es interesante, ¿ok? Nos quiere decir que un periodo de tiempo transcurrió donde Juan fue llevado al cielo, al tierra y debajo de la tierra, buscando quién era digno de abrir los sellos. No sabemos cuánto tiempo Juan duró buscando, y el ángel llevándolo. Mira, este hombre que fue noble, ¿es digno de abrir el sello? No es digno. Mira a este ángel grande, majestuoso. Este ángel que es poderoso, ¿es digno de abrir los sellos? No, no es digno. Y buscó y buscó y buscó, y entró en él una gran tristeza, porque él sabía que el futuro del mundo, el futuro del universo estaba adentro de ese libro que estaba sellado con sellos. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, aleluya, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo era digno de desatar los sellos de profecía. Después del capítulo 5 miramos que ciertas consecuencias sucedieron después de que cada uno de los sellos fueron desatados. Pero el único que era digno para empezar el desarrollo de la profecía era Jesucristo mismo. Y él empezó a desatar esos sellos. Entonces miramos en los capítulos 6 al 10, miramos desastres naturales en la tierra. Son cosas, son juicios que Dios hace llegar a la tierra por causa del pecado. En los capítulos 11 al 13, amén, el pecado empieza a aumentarse. Y en los capítulos 14 al 18, entonces el juicio de Dios empieza en la tierra. Nos dice la palabra del Señor. Vamos a ir ahí, capítulo 14, versículo 14. ¿Está bien esto, hermanos? Enseñar un poco de la palabra. Miré y he aquí, Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre el nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Wow. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz
hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? El pecado de la tierra había aumentado a un nivel donde Dios empezó a decir: es tiempo, toma la hoz y ciega. No ciega la fruta buena, sino que el pecado. Ahora es el tiempo. El juicio de Dios está sobre la tierra. Y Dios miró tanto pecado en la tierra que era el tiempo de juicio. Y este ángel vino con una hoz a cegar el pecado, porque el pecado había aumentado. Y miramos el juicio de Dios sobre el pecado en el versículo, en los capítulos 14 a 18. Entonces, en el capítulo 19, después que todo esto acontece, Dios, Él pone a Satanás en una prisión por 1000 años. Y ahora miramos la revelación de Jesucristo en el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien glorifique al Señor. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, miramos en el libro de Apocalipsis, este libro de revelación, imágenes muy intensas, imágenes a veces espantosas. Miramos en el libro de Apocalipsis una bestia que sale del mar, un dragón que sale del mar. Ahora, esto no quiere decir que en el tiempo de la tribulación o el tiempo de Apocalipsis, que Apocalipsis habla, va a venir un dragón físico. ¿Ok? La palabra de Dios siempre habla de la profecía en términos metafóricas, y no va a haber un dragón físico que va a salir del mar. Es algo simbólico, es algo espiritual que va a suceder. La bestia es describido como varias cosas, como una mujer, amén, que hace adulterio con las naciones. Hay metáforas aquí, pero lo que es muy importante es reaccionar a estas imágenes como si fueran reales. La razón que Dios usa estas metáforas es que Él quiere que nosotros aprendamos a reaccionar en terror con las imágenes que hemos mirado. Entonces, ¿qué debería de ser nuestra reacción? ¿Cómo reaccionarías usted mirando un dragón real salir del mar, con pies que podía destruir naciones,
con boca y dientes que destruían a toda carne. Una bestia con cabezas y cuernos. Un cuerno que hablaba, que podía decir cosas gloriosas, no buenas, pero cosas majestuosas conforme al anticristo. ¿Cómo reaccionaría usted? Yo no sé de usted, pero yo correría. Si yo mirara un león entrar en este edificio, yo correría, porque es un león. Te puede matar. Es algo peligroso. Es algo espantoso. Y ese es el punto. Ese es el propósito de darte estos mensajes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios exalta la imagen de terror de Satanás y del anticristo y de la bestia. Y después de exaltar esta imagen que es hecho para inspirar terror en nosotros, después la palabra de Dios nos dice de un Dios que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, que ni tiene que pelear con el dragón ni tampoco con la bestia, sino con el poder de su palabra sale una espada para vencer a las naciones. Eso nos quiere decir esto: por cuán fuerte esté Satanás, nosotros servimos a un Dios que es más poderoso, un Dios que tiene más autoridad. No se compara con nuestro Dios la bestia ni tampoco el dragón, sino que tenemos un Dios que tiene nombre que es sobre todo nombre, y al mencionar ese nombre toda rodilla se tiene que doblar ante la autoridad del Señor Jesucristo. Oh, si tú sabes eso, alguien glorifique el nombre de Jesucristo. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, es un Dios que triunfe, es un Dios que tiene toda la autoridad. Habrá un joven que cree eso. Habrá un joven que puede testificar: yo sé de ese Dios, se llama Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya. Y ese es el método de la Biblia. Dice: mira este dragón tan poderoso que está, y la autoridad de Jesucristo que lo topa. El poder de Jesucristo de tomar autoridad sobre Satanás. Hay otro lugar donde el Señor Jesucristo hace lo mismo. Él hace la misma cosa que en el libro de Apocalipsis con sus discípulos. Miramos en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18. Vamos a leer desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, el lugar de Cesarea de Filipo era un lugar muy especial para los romanos. Era un lugar donde se adoraba a un Dios llamado Pan. Un Dios llamado Pan. Esta región de Cesarea de Filipo, Jesucristo llevó a sus discípulos a este lugar donde habían muchos altares a este Dios. Y el Dios de Pan para los romanos era el Dios que estaba encargado a inspirar intimidación en sus enemigos. De esta palabra romana o latino viene el nombre pánico, pánico, miedo, temor. Este Dios era el Dios del temor y la intimidación. Y Jesucristo, sabiendo quién era Él y sabiendo su autoridad, Él llevó a sus discípulos enfrente de estos ídolos para revelarles una cosa. Él los trajo a este lugar primeramente para revelar quién era Él, y después para revelarles a ellos quién era ellos. Entonces nos dice el versículo 18, y nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Y sabes que Jesucristo, Él estaba hablando de los mismos ídolos que estaban detrás de Él. Tú eres Pedro, sobre esa roca edificará mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas de Satanás. Ahora, las puertas del infierno es algo mucho más significante que las puertas que nosotros miramos aquí. Unas puertas que uno puede abrir con una llave. Amén. Yo tengo llaves aquí. Con una llave abrir esas puertas. No, es algo más complicado que eso. Las puertas en los tiempos antiguos era algo más complicado. Es más, las puertas en que hablaba el Señor Jesucristo eran puertas de una ciudad. Y las puertas de una ciudad no se cerraban como puertas de estas, sino que en la puerta de la ciudad, ahí estaban todos los ricos, ahí estaban todos los que tenían autoridad en la ciudad, porque ahí se hacía el negocio más significante de la ciudad. Y ahí se podía reconocer qué es el tipo de negocio que estaba en esa ciudad. En la ciudad de Watsonville, donde yo me crié cuando era joven, ahí teníamos mucha fresa. Y al entrar a la ciudad se podía oler fresas en el tiempo de verano. Y la ciudad es conocido como una ciudad que vende mucha fresa. En Castroville es el artichoke. En Gilroy, amen, es el ajo. Okay, y hay diferentes ciudades que están reconocidas con algo. En Bakersfield podemos mirar mucho aceite donde se saca de la tierra, y en otras ciudades no se mira eso. Solamente aquí en esta área de Bakersfield, porque aquí se vende y se compra mucho aceite para hacer gasolina. Y entonces el negocio se puede mirar en las puertas de la ciudad, en una ciudad antigua. Entonces nos quiere decir que cuando Jesucristo nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, nos quiere decir que el negocio del infierno no prevalecerán. ¿Qué nos quiere decir eso? La estrategia de Satanás de vender y comprar almas. La estrategia de Satanás de venderte pecado, de venderte ciertas imágenes, de venderte ciertas carreras que te van a llevar fuera de los caminos de Jesucristo. Él está en el negocio de vender el pecado para comprar las almas de la humanidad, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nos quiere decir que no nomás tenemos autoridad con el nombre de Jesucristo para vencer el reino de Satanás, también tenemos enseñanza en su palabra para derribar todo argumento y toda estrategia de Satanás. Hey, porque las fuerzas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aleluya. Tenemos nombre y poder, el nombre de Jesucristo y el poder de la palabra. Por eso es que se necesita un mover del Espíritu Santo, pero también enseñanza de la Biblia. Porque las dos cosas derriban las puertas del infierno: la autoridad del nombre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra, que destruye el negocio de Satanás. Yo he venido a decirle a la juventud en este día que ha habido demasiados jóvenes haciendo negocio con Satanás. Hay demasiados jóvenes haciendo negocio con Satanás, con lo que Satanás te está ofreciendo en la escuela, con lo que Satanás te está enseñando en la televisión, lo que Satanás te está enseñando por medio de ciertas magazines y cosas populares. Satanás te está presentando algo porque quiere comprar tu mente, él quiere dominar tu mente. Pero en este día
iglesia hemos venido para derribar las fortalezas del enemigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. I gotta go a little faster. Nos dice aquí que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto está hablando directamente de que de la misma autoridad de Jesucristo, Él lo estaba pasando a la iglesia. Y te quiero comprobar esto. En el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Amén. Yo sé que este es un servicio juvenil, pero los jóvenes están en la escuela 6 horas al día. Yo creo que pueden aguantar un poco de enseñanza. Come on, young people. I'm not here to do a circus trick for you. I'm here to teach you the word of God. Esta juventud puede aguantar un poco de enseñanza. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Come on. Capítulo 22, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. La llave de la casa de David sobre su hombro. Wow. Isaías, este mismo libro, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos dice aquí que el gobierno, el principado estará sobre su hombro. Y miramos en Isaías capítulo 22 que Dios pondrá la llave sobre su hombro, la llave de David. Y aquí habla del reino o el principado de David, sobre el trono de David. Y en Isaías 22, la llave de David. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué es que nos dice en Isaías 9:6 que pondrá la autoridad, el principado sobre su hombro? Y también en Isaías 22 que la llave estará sobre su hombro. Es que las llaves de este tiempo no eran como las llaves que nosotros tenemos hoy en día. Tenemos una llave para abrir la puerta, es una llave bien chiquita. En esos tiempos, en una ciudad había una llave grande, hecho de madera, y un hoyo adentro de la puerta donde un hombre podía meter su llave, que era grande, y abrir la puerta de la casa del rey. Y con esa llave él tenía el derecho de entrar. Un hombre tenía el derecho de entrar en la casa del rey para tener acceso a los beneficios de la casa del rey. Esa llave era tan grande que no se podía poner adentro de una bolsa. Esa llave se tenía que poner en el hombro de una persona. Entonces, cuando una persona se ganaba la confianza del rey, el rey tomaba la llave y se lo ponía en su hombro, y ese mismo era seña a toda la ciudad que este hombre tiene una confianza y una autoridad en el reino que cualquier otro ciudadano no tiene.
Nos quiere decir que la autoridad de Dios mismo, Dios se lo puso en el hombre llamado Jesucristo, ungiéndolo como el Mesías y dando el derecho a este hombre, que es el mismo Dios eterno manifiesto en la carne, la autoridad. ¿Para hacer qué? Para atar y desatar, para cerrar puertas y abrir las puertas. Jesucristo tenía la autoridad en el reino de los cielos para abrir y cerrar. Entonces esto nos ayuda a entender lo que ahora el libro de Apocalipsis capítulo 5 nos dice, donde Juan él fue por todos los lugares buscando a alguien que es digno, y entonces se encontró con el cordero inmolado, que es digno de atar y desatar los sellos del libro. Los sellos del libro, que son las profecías que iban a llevar al mundo al final de los tiempos. El final, que era la revelación y la manifestación del alfa y el omega, el principio y el fin. Y este es el mismo lenguaje que él usa con sus discípulos cuando él les dice: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Que la misma autoridad que tenía Jesucristo para sacar a los demonios, para sanar a los enfermos, Él tomó esa autoridad y nos dijo: yo te daré las llaves de los cielos, y tú podrás abrir y cerrar en el reino de los cielos. El mismo poder de Jesucristo está en nosotros, no porque nosotros tenemos autoridad, sino porque hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos sido lavados en su sangre y tenemos su espíritu adentro de nosotros. ¿Habrá alguien que tenga eso, que pueda glorificar el nombre de Jesucristo? Hey. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? La palabra de Dios. Tú tienes una confianza. Tú has ganado la confianza de tu Dios, y ahora Dios te ha dado autoridad. Entrar a la casa de tu Padre para sacar cosas del reino. ¿Por qué? Porque hay una ciudad perdida, hay una ciudad que Satanás ha ganado, pero la iglesia fue destinado a caminar con autoridad y poder. El Señor te ha dado autoridad en tu boca, no porque es tu propia autoridad, sino que es la autoridad y el dominio del nombre de Jesucristo. Ahora, ya casi estoy por terminar. Nos dice la palabra del Señor que después que Jesucristo le había dicho esto, Él nos dice la palabra del Señor, aleluya. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Amén. Y nos dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que Él era necesario, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, lo empezó a exhortar: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Imagínate eso. Yo como un ministro joven, tomando un pastor anciano, decirle: pastor, yo le quiero exhortar, le quiero corregir en algo. Can you imagine that, brother? No, yo no tengo autoridad para hacer eso. No, yo tengo que respetar a los ancianos que están en la iglesia. Los ancianos uno los tiene jóvenes. Tienes que tratar a sus ancianos como si fueran padres.
con respeto. Ahora eso no vale tanto en estos días porque aún los padres no son respetados. Y esos son señas de los últimos tiempos. La palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos hijos no van a respetar a sus padres. That's dangerous. Es algo peligroso. Pero imagínate el apóstol Pedro tomando a Jesucristo y decirle: le quiero corregir en algo, Señor Jesús, no hagas eso, que no pase eso. Gloria a Dios. El apóstol Pedro fue dado autoridad para atar y desatar, y él intentó usar esa autoridad en Jesucristo. Que no pase eso, que no sucede eso. Pero Jesús le respondió. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quiétate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Entonces Jesús estaba diciendo: ¿sabes qué, Pedro? Yo te he dado autoridad, pero no te pases de la línea. No puedes tomar autoridad sobre cosas que yo no te he dado el permiso para atar y desatar. O sea, va a haber un tiempo que Jesucristo ya no iba a morir más. Pero era necesario que Él muriera por los pecados del mundo. Entonces Pedro estaba intentando inaugurar algo que tenía que pasar después de la resurrección. Entonces él no tenía acceso a esas profecías, a la eternidad. Vamos a ponernos de pie. Ok. Quiero invitar a todos los jóvenes que pasen adelante. Todos los jóvenes y los que están de 30 años para abajo que no se han casado. Pasen. Come on up. Okay. En los jóvenes, ¿cuántos jóvenes aquí han estado en la iglesia por más de quizás 5 años? Okay, praise God. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han oído del Azusa Street Revival? El avivamiento de Azusa. Es un avivamiento pentecostal que sucedió en los 1906, y de ese avivamiento vino la iglesia en estos tiempos, el movimiento pentecostal apostólico. De ahí venimos nosotros, de ese avivamiento del derramamiento del Espíritu. Después de ese avivamiento, creo que en los 1920 sucedió la primera guerra mundial, the First World War. After 1906, when the Azusa Street Revival happened, the World War I came. Después de la guerra, esa guerra mundial, vino una pestilencia. En 1919, the Spanish flu. Una pestilencia, el flu de los españoles dicen, pero era un flu que era peor que el COVID, peor. Salían sangre de los ojos y de los oídos, y eso afectaba a la juventud. Después de ese tiempo vino el Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial. Y miramos que la iglesia pentecostal, el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo,
siguió caminando en poder y autoridad, aún en medio de lo que había sucedido ahí. En esta era también tenemos guerras. Una guerra que está sucediendo en Rusia. Quizás eso va a transformarse en una guerra mundial. Es muy posible. Es muy posible, honestamente. En estos momentos China está debatiendo a invadir ¿cómo se llama? Taiwán. Y es muy probable que los Estados Unidos entra a defender a Taiwán. Y el China está aliado con Rusia. Hemos pasado por una pestilencia tal como esos tiempos, COVID-19, y muchas personas han muerto por ese COVID. Aleluya. Son cosas que Dios ya había profetizado que iban a suceder en estos últimos tiempos. Pero te quiero decir algo: por tan temeroso que esté la situación en el mundo, la palabra del Señor nos da un ejemplo. Mira todo lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis, y aún en medio de eso va a salir un Dios todopoderoso, Jesucristo mismo, el Alfa y el Omega. Hey. Y así como en esos tiempos la iglesia siguió caminando en avivamiento, ustedes van a superarse, ustedes van a salir con autoridad y poder. Pero ¿qué necesitan ustedes? Saber quién son. Con la revelación de Jesucristo viene revelación de su identidad también. Revelación de quién eres tú. Esta es la revelación. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Necesitamos más jóvenes deseando el ministerio. We need more. Ustedes tienen que sacar sus ojos del negocio del enemigo y ponerlo en el reino de Dios. Es tiempo. Nuestros líderes no van a poder liderar por toda su vida. Es parte de la naturaleza. ¿Y quién va a tomar el lugar? Si nosotros preguntamos a todos los pastores, los ministros, ¿cuándo empezaron a pastorear? Empezaron muchas veces a su edad, en los 20s, pero como ya no se están casando los jóvenes rápido, en los medios 20s, 25, 30, no se han casado y no tienen niños. Entonces no empiezan el ministerio hasta en los 30s y los 40s. Es interesante eso. Pero ya para en ese tiempo ya casi será muy tarde. Quizás será muy tarde para algunas iglesias. Dios va a levantar, sí, va a levantar otros hombres u otras personas para que la iglesia siga adelante. Pero también la juventud tiene que tomar responsabilidad. You have to be responsible. A no vivir tu vida egoísticamente. Not to live your life selfishly. You can grow up to be adults. Do not believe what the world tells you. Oh, es muy temprano, casarte temprano. Oh, es demasiado temprano. No es demasiado. Oh, es demasiado temprano entrar en el ministerio. No es demasiado temprano. Esto está prosiguiendo al fin muy rápido. We're coming to the end. It's time. Stop playing around and get committed to the kingdom of God. Okay? Get committed to the kingdom of God. The illusion. Esta es la última cosa que voy a decir. Yo sé que he tomado demasiado tiempo. Pastor Aguilar, discúlpame por tomar demasiado tiempo. Discúlpame. No es algo típico que hago, pero el Señor puso estas escrituras en mi corazón esta mañana. Amen. I know, I'm sorry, but I want to say this. This is the last thing that I want to say. Okay. El Señor quiere levantar esta generación.
y no crees el negocio de Satanás que te dice que eres demasiado joven para hacer un impacto en el reino de los cielos. Don't believe him. Don't believe him. You can do it. Dios te quiere levantar. Y estos señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién? ¿Los pastores? Sí, pero también ustedes como jóvenes. ¿Cuántos lo creen? Does anybody believe that today? God wants to raise you up. Si tú deseas eso, levanta tus manos hoy. Levántalos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor, unge, Señor, a esta juventud. Úngelos, Padre, levántalos con poder, levántalos con autoridad, Señor. Pon autoridad en sus manos para derribar imperios, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos que tú aumentes, Señor, más de ti y menos de nosotros. Es tiempo, Señor, que nosotros menguemos y tú te levantes en nuestras vidas como el Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo reprendo la estrategia de Satanás contra esta juventud en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda duda en el nombre de Jesucristo. Yo reprendo toda estrategia de Satanás contra su mente en el nombre de Jesucristo. Es tiempo, Padre, que este pueblo, que esta juventud se levante en la identidad que tú les has dado en el nombre de Jesucristo. Joven, recíbelo en este momento. Recíbelo en este momento. Come on, recíbelo en este momento en el nombre de Jesucristo. Father, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, bless their lives, Lord God. Lift them up, Lord. Levántalos en tu nombre, levántalos en tu autoridad. Es tiempo, it's time, it's time. Make a commitment, haga una decisión. Haga la decisión de servir al Señor. Haga la decisión, en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, tu autoridad sobre sus vidas. Las llaves, Señor, del reino. Las llaves, Señor, la autoridad de tu presencia, la autoridad de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, haz tu voluntad, Señor. Have your way, God, today. In the name of Jesus. It's time to take authority. Es tiempo de tomar la autoridad que el Señor te ha dado por medio de su nombre. En el nombre de Jesucristo. Oh, iglesia, despierta. Oh, iglesia, despierta. Despierta su identidad. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. It's time today. In the name of Jesus. Luz en tinieblas, mi Dios, así es.